que algo ahí pasa. ¿Qué indican esa flecha dentro de la flecha? Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Dear passengers, welcome aboard Antonio por Viajes. Fasten your seatbelts, we are going to land. Viste que por un lado dicen Tiahuanaco, al otro dice Tiwanaku. Viste que hay de todo, ¿no? Mirá acá cómo está escrito. Ahí está. Ahí está. Es increíble esto, ¿no? Está más alto que Machu Picchu. Eso es una momia aymara. Bueno, señores, como pueden observar, tenemos una figura importante, monolito Ben. Este monolito ha sido encontrado en 1930 por Wendell Ben. En este ingreso tenemos dos piezas fundamentales. Estas piezas eran altavoces. Es por eso que les estaba hablando. Los tiwanacotas fundaron esta ciudad alrededor de 400 años antes de Cristo. Atención que esto es una cultura anterior a los incas. La pirámide Acapana, que tiene 7 niveles, fue destruida casi por completo por los conquistadores porque querían ver si en el interior había oro. Desde acá, desde la cima de la pirámide Acapana, lo que se ve es la parte central y religiosa de la ciudad, porque la ciudad tenía casi 600 hectáreas, era grande esta ciudad. Donde se pueden apreciar los 7 niveles que tenía en su momento. Uno de los lugares más enigmáticos de toda Tiahuanaco es este templete semisubterráneo que tiene en sus muros, en los 4 lados, 175 cabezas incrustadas y no hay dos que sean iguales entre sí. Este es el monolito central que representa al dios barbado, pero atención, los tiwanacotas eran lampiños. Tienen los brazos cruzados. Tiene bigotes. De estas cabezas hay 3 especialmente que tienen formas muy singulares. De acuerdo con la leyenda, la Puerta del Sol, que es la joyita de Tiahuanaco, guarda un secreto que los antiguos aymarás dejaron escondido para ayudar a la futura humanidad en apuros. La figura central que se ve es el dios Viracocha o dios de las varas porque las tiene agarradas en sus manos. Es el creador del universo y la leyenda dice que Viracocha nació a unos 100 kilómetros aproximadamente de acá, en la Isla del Sol, en el lago Titicaca.
es el monolito Ponce. Qué lindos detalles que tiene grabados en bajo relieve. Algunos de ellos son muy misteriosos también. El templo de Calasasaya era el más importante de toda la ciudad y tiene un detalle muy importante, que en los equinoccios el sol entra perfectamente por el centro de la imponente puerta de ingreso. Uy, justo un remolino de viento y polvo ahí al lado de la puerta de ingreso a Calasasaya. Llegamos a Pumapunku, el lugar más enigmático y misterioso de Tiahuanaco. Es el que aparece más frecuentemente en alienígenas ancestrales, por algunas piedras en especial que vamos a ver en instantes. Estarían grabados algunos mensajes básicamente sobre el destino de la humanidad, ¿no? Que algo ahí pasa. ¿Qué indica esa flecha dentro de la flecha? Y marca el cubo ese ahí, esa cavidad. Es un misterio cómo realizaron en esa época las tallas en bajo relieve, en piedras que son durísimas, o cómo hicieron estos agujeros tan precisos en diámetro y profundidad. Cuando vuelva a Pumapunku voy a llevar una brújula, porque dicen que si se pone dentro de una de las piedras H no marca al norte y gira sin parar. ¿Será verdad?